Seguro que la gran mayoría de vosotros ha visto esta foto alguna vez, pero lo que muchos no sabréis es la oscura historia que hay detrás de la foto y la increíble historia de su autor. Esta fotografía, llamada La niña y el buitre, dio la vuelta al mundo y se hizo muy famosa en 1994, pero para contar la historia de esta fotografía y todos los sucesos fatídicos que ocurrieron después, tenemos que conocer la historia de su autor. Kevin Carter, nacido en Johannesburgo, Sudáfrica, en 1960, fue un fotógrafo de guerra, miembro del Bang Bang Club, que fue un grupo de fotógrafos de conflictos activos en Sudáfrica entre 1990 y 1994, durante el proceso de transición del apartheid a la democracia. El apartheid era un sistema de segregación racial institucionalizado que existía en Sudáfrica y el suroeste de África, ahora Namibia, desde 1948 hasta la década de los 90, que os voy a resumir bastante para centrarnos en la historia de la foto y de Kevin Carter. Básicamente, al ser un sistema de segregación racial impuesto por la clase alta de raza blanca de Sudáfrica, la historia es bastante sencilla de explicar. Creo que se cuenta solo porque es algo que siempre se ha repetido. A lo largo de la historia, la raza blanca se consideraba superior, impusieron prohibiciones a las otras razas, prohibieron cosas como el matrimonio mixto, las relaciones sexuales entre blancos y negros. Millones de africanos negros fueron sacados de sus hogares y forzados a vivir en barrios segregados como resultado de la legislación del apartheid, en algunos de los desalojos masivos más grandes de la historia moderna. El apartheid provocó una importante oposición nacional e internacional, lo que resultó en algunos de los movimientos sociales globales más influyentes del siglo XX, con personalidades tan increíbles como Nelson Mandela. Al final, esta situación era insostenible, por lo que empezó una era de violencia entre los movimientos de resistencia del apartheid y el Partido Nacional. Y ahora que sabemos la situación que estaba viviendo en Sudáfrica durante aquellos años, volvemos al Bang Bang Club, que fue un grupo de 4 fotógrafos que cubrían este conflicto. El término Bang Bang se refiere al sonido de los disparos y es un coloquialismo utilizado por los fotógrafos de conflictos. Este grupo de fotógrafos tuvo una historia increíble de mala suerte, aunque es cierto que al ser un grupo de fotógrafos de conflicto en Sudáfrica durante aquella época, la mala suerte era algo muy fácil de conseguir. El 18 de abril de 1994, durante un tiroteo entre la Fuerza Nacional de Mantenimiento de la Paz y los partidarios del Congreso Nacional Africano en el municipio de Tokoza, el fuego amigo mató a Oosterbroek e hirió gravemente a Marinovic. El 23 de octubre de 2010, Silva pisó una mina terrestre mientras patrullaba con soldados estadounidenses en Afganistán y perdió ambas piernas por debajo de la rodilla. Así que 3 de los 4 miembros del Bang Bang Club estaban fuera de juego, pero ¿qué pasó con Kevin Carter? El trabajo de Carter era algo parecido a salir cada día de paseo por los senderos del infierno. Sudáfrica vivía una situación horrible y cada día presenciaba ejecuciones, matanzas y enfrentamientos en plena calle, en una batalla donde se luchaba por terminar finalmente con la segregación racial en el país. Carter nació el 13 de septiembre de 1960 en Parkmore, Johannesburgo. Nació en el seno de una familia liberal y católica que aceptaba el apartheid, lo que le llevó a tener discusiones y roces importantes con sus padres.
Al terminar la secundaria decidió estudiar farmacéutica, pero la abandonó tiempo después. Fue reclutado por el ejército, pero al poco tiempo de entrar acabó odiándolo por diferencias de opiniones y moral, ya que el ejército apoyaba el régimen del apartheid y él estaba totalmente en contra. En 1980 fue testigo de cómo insultaban a un camarero negro. Carter defendió al hombre, lo que provocó que los otros militares le golpearan brutalmente. Luego se ausentó del ejército sin permiso, intentando comenzar una nueva vida como DJ de radio llamado David, al escaparse a Durban, una ciudad costera al este de Sudáfrica, y aquí es donde empieza su contacto con las drogas y el problema que le traerían posteriormente. Esto, sin embargo, resultó más difícil de lo que había previsto, así que poco después decidió cumplir el resto de su servicio militar obligatorio. Una vez terminado su servicio en el ejército debido a una herida sufrida mientras estaba de guardia en Pretoria, Carter comienza a trabajar en una tienda de fotografía. Aquí despierta su vocación y su pasión por esta profesión. Carter empezó a trabajar como fotógrafo de deportes en 1983 y finalmente, un año después, empezó a cubrir la brutalidad del apartheid. Fue la primera persona en presenciar una ejecución pública de collar, que es un método de ejecución y tortura que se lleva a cabo forzando un neumático de goma empapado en gasolina alrededor del pecho y los brazos de la víctima y finalmente prendiéndole fuego. Un método de tortura y ejecución muy utilizado en el apartheid. Carter contó cómo se sentía horrorizado por haber visto esa escena, pero al ver que la gente hablaba de esas imágenes, sintió que tal vez sus acciones no habían sido del todo malas y que estaban sirviendo por lo menos para concienciar a la gente. En 1993 su compañero Joao Silva fue invitado por la ONU para fotografiar la hambruna que estaban pasando en Sudán del Sur por la guerra civil. Joao le dijo a Carter que era una buena oportunidad para continuar con su trabajo de forma independiente, así que los dos volaron a Nairobi, la capital de Kenia, donde tuvieron que pasar más tiempo del que esperaban encerrados en la ciudad debido a los conflictos. Más tarde, Silva y Carter volaron a Ayoth, una ciudad de Sudán del Sur, para tomar fotos a las víctimas de la hambruna, donde presenciaron situaciones totalmente impactantes y con la ayuda de dos soldados que hicieron de sus guardaespaldas a cambio del reloj de Carter, empezaron a fotografiar a todas estas víctimas de hambruna, y aquí es cuando llegamos al momento en el que Carter tomó una imagen de lo que parecía ser una niña pequeña caída en el suelo por el hambre mientras un buitre la estaba acechando. Carter tomó la foto y después espantó al buitre, aunque más tarde se llegó a la conclusión de que ese buitre pequeño no era en principio un peligro para el niño, y unos minutos más tarde Silva y Carter cogieron un avión de la ONU y se fueron de Ayoth. Si os interesa el tema del Bang Bang Club, tenéis una película con el mismo nombre, basada en estos hechos reales pero protagonizada por actores. La fotografía fue comprada por el New York Times y publicada por primera vez el 26 de marzo de 1993 y fue distribuida a nivel mundial. Fue entonces cuando cientos de personas contactaron al periódico para saber qué había sido de aquella niña. Y Carter dijo que se recuperó lo suficiente para seguir su camino después de que él espantara al buitre, pero que desconocía si llegó con vida al centro de alimentos de la ONU, ya que no se quedó a ayudarla. En abril de 1994, la fotografía ganó el premio Pulitzer de fotografía de largometraje, y en 2011, después de localizar al padre de la supuesta niña, este contó que en realidad era un niño llamado Con Nyon, que sobrevivió y finalmente llegó al centro de alimentos de la ONU, aunque en 2007 murió de fiebre según contaba su familia, así que finalmente el niño de la foto, aunque sobrevivió a aquella escena, tuvo su trágico final. Solo 4 meses después de recibir el premio Pulitzer, Carter escribió esta carta. En serio lo siento. El dolor de la vida anula la alegría hasta el punto de que la alegría no existe. Deprimido, sin teléfono, dinero para el alquiler, dinero para la manutención de los hijos, dinero para las deudas, dinero. Me persiguen los vividos recuerdos de asesinatos, cadáveres, ira y dolor, de niños hambrientos o heridos, de locos de gatillo fácil, a menudo policías, de asesinos verdugos. He ido a unirme a Ken si tengo tanta suerte.
Kevin Carter se suicidó tras escribir esta carta. Al final, cuando hace la referencia a Ken, se refiere a su compañero del Punk Punk Club, Ken Osterbrook. Se suicidó y murió por envenenamiento de monóxido de carbono, lo que se conoce como la muerte dulce, ya que la persona por lo menos no sufre mientras se produce la muerte. Así, con 33 años de edad, Kevin Carter ponía fin a su vida debido a las crisis depresivas que sufría por las continuas críticas que recibió por la foto, ya que la gente, sin saber el contexto de la fotografía, criticó a Kevin Carter por no haber ayudado a aquel niño. Así que por todo ese odio que recibió por la foto, por el abuso de las drogas en el pasado y por las cosas horribles que vio durante su carrera como fotógrafo, otra historia que nos cuenta cómo, aunque simplemente seas un espectador, hay cosas que dejan una marca en ti que es para siempre, y que algunas imágenes, algunas de las cosas que vemos durante nuestra vida no se pueden olvidar. Así que eso es todo y nos vemos la próxima.